Hola, hoy vamos a ver cómo calibrar las válvulas, pero antes os voy a explicar rápidamente cómo funciona, qué es lo que vamos a ajustar y por qué. Las válvulas sirven para abrir y cerrar el cilindro. Hay dos tipos de válvulas, de admisión y de escape. Las de admisión dejan entrar la mezcla aire-gasolina y las de escape dejan salir la mezcla quemada. Se cierran para permitir la compresión y para aprovechar toda la fuerza de la explosión. El árbol de levas gira con el motor porque está vinculado al cigüeñal por la correa de distribución. Las levas abren y cierran las válvulas por medio de los baloncines. Las válvulas vuelven a su posición de cierre gracias a un muelle. Vemos en esta animación 3D el movimiento del conjunto. En este ejemplo hay dos válvulas de escape, pero el funcionamiento es el mismo. En este dibujo que os he hecho vemos una válvula abierta. La parte saliente de la leva empuja el baloncín hacia arriba, que a su vez empuja la válvula hacia abajo. En este otro dibujo vemos la válvula cerrada. Vemos un espacio entre la punta del tornillo y la válvula. Es este juego que tendremos que ajustar. Si hace tiempo que no se ha ajustado, seguramente encontraremos un juego demasiado grande. Con el motor frío se puede llegar a escuchar un golpeteo o incluso con el motor caliente si está muy desajustado. Bastará aflojar la tuerca y bajar el tornillo para reducir este juego a la medida especificada por el constructor. Ese juego se ajusta con el motor frío o caliente. Es más práctico hacerlo con motor frío. No hay riesgo de quemarse y no tenemos que darnos prisa porque la temperatura es constante. La temperatura teórica de un motor frío es de 20 grados. Para conocer la temperatura del motor podemos mirar la temperatura del refrigerante. Cuando hace calor lo mejor es hacerlo prontito por la mañana. El juego de las válvulas de escape siempre es mayor que el juego de las válvulas de admisión porque se calientan más y entonces las piezas se dilatan más. La calibración de las válvulas hace parte del mantenimiento periódico. Con el uso, las piezas del mecanismo de las válvulas se van desgastando ligeramente y hay que volver a hacer la calibración para evitar un desgaste mayor. Estamos hablando aquí de algunas décimas de milímetro. En esa vista vemos el mecanismo completo. En esa foto de nuestro matiz vemos los distintos elementos. Ahora pasemos a la práctica. Solo un último consejo antes de empezar. La calibración de las válvulas no es algo complicado de hacer, pero es algo que se tiene que hacer con precisión. No se debe hacer con prisas. Creo que hay que prever por lo menos 2 horas de trabajo. Como herramientas vamos a necesitar una llave de bujía 21 milímetros, un juego de galgas, un gancho, una llave hexagonal tamaño 5, unos adaptadores diversos, un dado hexagonal de 10 milímetros, diversos prolongadores cuadrados de tamaño mediano o pequeño, según nuestras llaves, un flexible para alcanzar sitios difíciles de alcanzar, unas llaves de carraca de tamaño pequeño y mediano, una llave dinamométrica que pueda ajustar 10 Nm más o menos. Esta llave dinamométrica está hecha para ajustar entre 2 y 24 Nm. No hay que coger mucho más, no 120 por ejemplo o 130, porque como necesitamos ajustar alrededor de 10 Nm, no estará precisa. Es mejor una llave así, de 2 a 20 y pico. Diversas llaves de 10 milímetros, 12 milímetros y una llave grande de 17 milímetros, una pinza para los collares si tenemos collares, un destornillador plano lo más corto posible, un destornillador plano viejo, bastante fino y un martillo. El destornillador lo vamos a utilizar para despegar la tapa. Vamos a desmontar las bobinas de encendido y las bujías con una llave de 10.
Con una llave hexagonal de 10 desmontamos la tapa de la correa de distribución. Hay dos tornillos de este lado, aquí, y otro debajo. Y al otro lado dos también, aquí y otro debajo. Este tornillo es el más difícil de quitar porque se encuentra debajo de la barra. Lo mejor es quitar la barrilla del aceite. Con una llave de 10 así es más fácil porque tenemos poco sitio para mover la llave. Con una llave de 21 quitamos las bujías. Yo tengo esta lijada para que entre bien en el pozo de la bujía. Luego desconectamos el circuito de vacío. Luego con una llave hexagonal de 5 quitamos los 8 tornillos de la tapa de culata. El tornillo de atrás a la derecha es un poco más difícil. Hay que pasar las manos por detrás. Hay que ir poco a poco desde ambos lados, un poco así, luego desde este lado un poco así, y seguir así. Luego se puede quitar a mano. Son largos, así que paciencia. Al final con una llave de carraca y un adaptador que tiene justo la altura porque hay poco espacio aquí. Luego con un flexible así, pero con eso no se puede forzar, o sea que solo es para terminar. Y la última aquí. Y aquí no entra la llave de carraca porque molesta el soporte de la válvula de purga del canister. Al final lo he hecho con una llave de carraca pequeña y unos adaptadores para hacer el largo adecuado. He pasado de cuadrado pequeño a mediano, de mediano a pequeño, un adaptador para hexagonal y con eso lo he conseguido. Con un destornillador plano y un martillo vamos a despegar la goma, pero con cuidado para no estropear la superficie. Nos molesta la válvula PSV, la vamos a desconectar.
Entonces levantamos primero el lado derecho y luego el izquierdo y luego sale. La junta generalmente es mejor cambiarla porque está estropeada, toda seca. Yo tengo una nueva. Un poco de limpieza, pero solo para ver cómo estaba de origen, porque no sirve de gran cosa. Se limpia un poco sí la zona donde vamos a trabajar, la ranura de los tornillos y un poco esta parte, pero eso no es imprescindible limpiarlo y no hay que caer mucha mugre dentro, aunque haya un filtro de aceite. La zona importante de limpiar también es la zona donde va a apoyar la junta nueva. Ahora que está todo limpio, vamos a ajustar las válvulas. Hay dos etapas. Primero, vamos a poner el pistón 1 en punto muerto alto, la posición más alta, en etapa de compresión. Os voy a enseñar aquí el ajuste. En esta posición del pistón 1 podremos ajustar las dos válvulas del pistón 1, la válvula de admisión del pistón 2 y la válvula de escape del pistón 3. Luego daremos media vuelta al árbol de levas y en esa posición podremos ajustar la válvula de escape del pistón 2, la válvula de admisión del pistón 3 y las dos válvulas del pistón 4. Para ese motor, el juego a las válvulas de admisión es de 0,15 milímetros y a las válvulas de escape 0,2 milímetros. Aquí tenéis los ajustes para el motor de 0,8 litros 3 cilindros y para el de 1 litro 4 cilindros. He hecho una hoja con todos los datos necesarios para cada motor. Os pondré un vínculo en la descripción del video para descargarlo en PDF. Con una llave de 17 milímetros vamos a mover el árbol de levas hasta el punto muerto alto, etapa de compresión. Quitando las bujías es muy fácil mover el motor, más preciso también. Esas dos marcas, la marca de aquí y la marca de aquí, tienen que estar una enfrente de la otra. Para encontrar precisamente el punto más alto del pistón 1, podemos introducir suavemente una barra en el pozo de la bujía número 1. Y moviendo el árbol de levas, vamos a ver la barra subir. Ahora está subiendo. Y vuelve a bajar. Está subiendo. Ya vuelve a bajar. Eso sería el punto más alto. Vamos a ver si las marcas coinciden. Las marcas están alineadas y es más preciso. Para estar seguro que no me he equivocado de 180 grados, que no estoy al revés y que estoy en el punto alto de compresión, puedo mover las válvulas del pistón 1. Debo tener juego en ambas. Aquí estamos bien. Ahora con un juego de galgas vamos a verificar el espacio. En admisión 0,15 y en escape 0,20. Vamos a empezar por ejemplo por la válvula de escape 0,20. Vemos que pasa demasiado fácilmente. Eso es normal porque las piezas se van gastando, entonces el espacio se hace más grande. Por eso hay que ajustarlo, cada 60.000 kilómetros para nuestro matiz. Con una llave de 10 vamos a aflojar la tuerca. Luego ponemos la galga de 0,20. Con un destornillador más bien corto, es más fácil, más preciso. Vamos a acercar el tornillo, moviendo la galga. La galga tiene que pasar justo, tampoco tenemos que hacer un agujero en la galga. O sea que se bloquea para que se pueda mover. Cuando está bien, se aprieta la tuerca.
Verificamos que el juego se ha quedado igual. Y luego con una llave dinamométrica ajustada a 12 Nm vamos a apretar la tuerca. Volvemos a poner la galga para estar seguro que el espacio esté bien. Ya está bien. Ahora hacemos lo mismo con la válvula de admisión del cilindro 1, pero con 0,15 milímetros. También vemos que hay demasiado juego. Una vez el ajuste terminado, con la galga puesta, ajustamos a 12 Nm. Ahora hacemos la válvula de admisión del cilindro número 2. Y luego la válvula de escape del cilindro 3. También tiene juego. Ahora vamos a dar media vuelta al árbol de revás. Las marcas están alineadas. Vamos a verificar poniendo una barra en el pistón 1. Ahí está bien, en el punto más alto. Y las marcas siguen alineadas. Al igual que antes para el pistón 1, podemos mover las válvulas del pistón 4. Y en ambas tenemos un juego, estamos en la buena posición. Entonces queda por hacer el pistón 2 en escape, el 3 en admisión y ambas del pistón 4. $0,15 para la admisión del pistón 3. También tiene juego. Tengo este destornillador muy chiquitito que me va a venir muy bien. Luego la admisión del cilindro 4. Y para terminar, la válvula de escape del cilindro 4. 0,20. Tiene un poco de juego. Cuando hemos terminado, volvemos a verificar todo. Damos otra vez media vuelta y verificamos las válvulas de la etapa 1 también. Antes de cerrar, vamos a limpiar bien donde va a apoyar la junta. Le he dado una buena limpieza a la tapa
Siempre que desmontamos piezas hay que aprovechar para limpiarlas. Con la junta nueva ponemos la tapa, cuidando con la junta que no se caiga. Hay que cuidar que la goma esté en su sitio. Parece bien. Sí. Ahora ponemos los tornillos a mano primero. Hay que cuidar no caer los tornillos. Luego con una llave los acercamos, pero sin apretar. Ya lo he dicho, pero ese flexible es muy práctico. Luego hay que apretar los tornillos de la tapa con un par de entre 9 y 12 Nm. Yo he puesto sobre 11. Hay que empezar por los del centro y describir un círculo así. Lo importante es empezar por dentro y terminar por fuera. Volvemos a conectar el circuito de vacío y la válvula PCV. Ponemos el soporte de las bobinas de encendido. Era con una llave de 10. Aquí había apartado un conducto. Vamos a poner las bujías, aprovechamos para verificar el espacio entre los electrodos. Para ajustarlas podéis mirar mi video sobre las bujías. Ponemos las bobinas de encendido. Era con una llave de 10. Conectamos las bobinas. Si son originales, por lo menos vienen marcadas cada salida a qué bujía van. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2 y 3. Si los cables son largos, hay que cuidar
que no toquen a la salida de escape. Aquí se pone muy caliente, por eso hay un escudo térmico así. Se me olvidó que aquí al medio pasa el cable de acelerador y va enganchado con el tornillo de las bobinas de encendido. Lo tenía apartado y se me ha olvidado. Ponemos la tapa de la correa de distribución. Aquí abajo es bastante difícil de encajar. Yo lo que hago es que tiro con un gancho, lo paso debajo y tiro, porque está la barra esa y molesta. ¿Está? Una pequeña llave así de carraca de 10 es muy práctico. Y la última la apretamos con ese tipo de llave que es muy práctico porque tiene muchos ángulos. Ponemos la varilla del aceite y aprovechamos para verificar el nivel. Está bien, casi al máximo. Y ahora vamos a arrancar el motor. Y se escucha muy suave, no se escucha ningún golpe. El juego está bien. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.